Hola, queridos seguidores de nuestro canal. Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Ahora sí, vamos con la increíble historia de hoy. Lo que se suponía que sería una noche de celebración y alegría terminó en un verdadero escándalo. Todo ocurrió en una exclusiva fiesta privada donde asistieron varias celebridades del mundo del entretenimiento. Pero lo que nadie esperaba era que la noche tomaría un giro completamente inesperado cuando Neslihan, Burak y Farideh se vieron envueltos en una acalorada discusión que dejó a todos los presentes con la boca abierta. Según testigos que estuvieron en la fiesta, todo comenzó cuando Burak llegó al evento con una actitud relajada, saludando a todos y disfrutando del ambiente. Era una fiesta elegante, con luces suaves, música de fondo y una decoración sofisticada. Los asistentes se encontraban relajados, disfrutando del cóctel y charlando entre ellos. Había una atmósfera de relajación, donde todo parecía ir de acuerdo con el plan. Sin embargo, la atmósfera tranquila se vio alterada cuando Burak vio a Neslihan y Farideh conversando en un rincón apartado de la sala. Parecía que algo entre ellos no estaba del todo bien, y lo que siguió confirmó las sospechas de todos los presentes. Las primeras palabras entre los tres fueron educadas, pero la tensión en el aire era evidente. En esos primeros momentos, se podía notar que aunque la cortesía seguía siendo la norma, había algo bajo la superficie que no dejaba que la interacción fuera completamente natural. El saludo inicial, aunque cordial, era forzado, como si todos intentaran mantener las apariencias. Testigos afirman que el ambiente se volvió más pesado cuando Neslihan mencionó un tema delicado relacionado con el pasado de los tres. Este fue el primer indicio de que algo más profundo estaba ocurriendo. El tema que había quedado olvidado en el pasado se trajo al presente, y todo lo que estaba oculto comenzó a salir a la luz. Sin duda, este fue el detonante que hizo que la situación tomara un rumbo diferente. En ese momento, Farideh, que hasta ese momento se había mantenido tranquila y distante de cualquier confrontación, no pudo evitar responder con tono desafiante. Las palabras de Neslihan no cayeron bien, y Farideh no se quedó callada. La conversación comenzó a escalar rápidamente, y fue en ese preciso momento cuando Burak intervino, intentando calmar los ánimos, pero sin éxito. La situación, lejos de apaciguarse, se volvía más tensa con cada segundo que pasaba. Las voces comenzaron a elevarse, y la discusión se volvió más intensa. Al principio, los demás invitados intentaron intervenir para mediar en la situación, pero el conflicto ya había escalado demasiado. Nadie quería quedar atrapado en medio de la pelea, pero al mismo tiempo, todos querían saber qué estaba sucediendo, ya que la escena era difícil de ignorar. La tensión en el ambiente aumentaba con cada palabra que intercambiaban los tres. La discusión no era solo sobre palabras, sino también sobre sentimientos, viejos recuerdos, y posiblemente secretos no revelados. En medio de la conversación, Neslihan acusó a Burak de haber sido poco claro en ciertas situaciones del pasado que involucraban tanto a ella como a Farideh. No eran solo disputas menores, lo que se estaba revelando era una historia que había estado latente durante mucho tiempo y que finalmente salía a la luz de una manera explosiva. Mientras tanto, Farideh defendió su posición con firmeza, argumentando que ella no tenía ninguna culpa de los malentendidos, y que había muchas cosas que no se habían dicho aún. En sus palabras había una mezcla de frustración, rabia contenida y una necesidad de aclarar las cosas, aunque todos sabían que este enfrentamiento no terminaría en un simple desacuerdo. Había demasiado involucrado como para que fuera solo un pequeño malentendido. La discusión se prolongó durante varios minutos, generando un silencio incómodo entre los asistentes que no sabían cómo reaccionar. Algunos se quedaron observando en shock, mientras que otros murmuraban entre sí tratando de entender qué estaba sucediendo. ¿Por qué había tanta tensión entre ellos? ¿Qué historia se escondía detrás de este enfrentamiento? La situación se tornó más y más incómoda a medida que el conflicto se intensificaba, y muchos comenzaron a sentir que estaban siendo testigos de algo mucho más grande de lo que imaginaban. La mayoría de los invitados, aunque querían ser discretos, se dieron cuenta de que esta pelea iba mucho más allá de un simple malentendido o un desacuerdo temporal. Muchos empezaron a especular, tratando de encontrar explicaciones para lo que estaba sucediendo, pero la verdad era que nadie sabía con certeza lo que estaba ocurriendo. Al parecer, había demasiados elementos no dichos que formaban parte de esta discusión. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Burak, visiblemente frustrado y abrumado por la situación, decidió alejarse por un instante. Pero Neslihan no le permitió irse tan fácilmente. Con una mirada decidida, se acercó a él y le dejó claras sus palabras. La tensión seguía en el aire, y nadie parecía saber cómo se resolvería el conflicto. A medida que la situación empeoraba, Farideh no se quedó atrás. Se levantó, se dirigió hacia ellos y dejó claro que su posición no iba a cambiar.
Las palabras volaban por el aire, y el nivel de la discusión estaba alcanzando una intensidad alarmante. Por su parte, Farille también se mostró firme, asegurando que había mucho más que decir sobre lo ocurrido. La situación estaba fuera de control, y nadie podía prever cómo terminaría. A medida que la tensión aumentaba, la seguridad del evento tuvo que intervenir para calmar la situación. Los guardias de seguridad, que hasta ese momento se mantenían al margen, finalmente se acercaron al grupo para asegurarse de que la pelea no escalara a algo más físico o desagradable. Todo el mundo respiró aliviado cuando lograron separar a los involucrados y evitar que el escándalo pasara a mayores. Sin embargo, incluso con la intervención de la seguridad, el daño ya estaba hecho. La atmósfera en la fiesta había cambiado drásticamente. Finalmente, cada uno tomó caminos separados dentro de la fiesta, pero el ambiente quedó visiblemente afectado. La sensación de incomodidad y tensión era palpable, y todos los presentes sabían que esta noche sería recordada por mucho tiempo, aunque no por las razones que se esperaban. La noche continuó, pero no con la misma ligereza y diversión de antes. Los murmullos y las especulaciones sobre lo que había sucedido entre los tres se multiplicaron. Muchos invitados comentaban entre susurros lo sucedido, tratando de entender cuál había sido el verdadero detonante de la discusión. Algunos aseguraron que todo se debía a viejas rencillas entre los tres, algo que ya había estado latente desde hace tiempo, mientras que otros creían que había una razón mucho más profunda detrás del enfrentamiento. Tal vez algo relacionado con temas personales o secretos que finalmente salieron a la luz. Lo que es seguro es que esta historia aún no ha terminado. Las redes sociales han explotado con teorías sobre lo sucedido y miles de fans están a la espera de una explicación oficial por parte de los implicados. Las especulaciones han invadido plataformas como Twitter e Instagram, con miles de mensajes y comentarios que intentan descifrar el verdadero motivo del conflicto. Algunos de los seguidores más curiosos aseguran que las rencillas entre Neslihan y Farille van mucho más allá de lo que se vio esa noche. ¿Habrá nuevas declaraciones? ¿Se reconciliarán o este será el fin de su relación? Nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurrirá, pero una cosa es segura, este evento ha dejado a todos con muchas preguntas y sin respuestas claras. Lo que sucedió esa noche será tema de conversación durante mucho tiempo. Los medios de comunicación están atentos a cada movimiento de los involucrados, esperando que den algún tipo de declaración. Sin embargo, algunos creen que la situación se resolverá entre ellos de manera privada, lejos de los focos públicos. La expectativa es alta, y los fans siguen esperando un desenlace que pueda poner fin a la incertidumbre. Lo que sí está claro es que el escándalo no solo se limita a esa fiesta, sino que ha generado una gran atención en los medios de comunicación y en las redes sociales. Esta situación ha puesto a los tres en el ojo del huracán, con cada uno siendo objeto de críticas y apoyo por parte de sus seguidores. La pregunta sigue siendo la misma, ¿qué sucedió realmente en esa fiesta? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué crees que pasó realmente en esa fiesta. ¿Crees que las tensiones entre ellos son solo el resultado de malentendidos o hay algo más profundo detrás de esta discusión? No olvides suscribirte al canal para más contenido exclusivo y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima, hasta luego.